Buenos días, muchas gracias, muy honrados por su visita, profesor. Mi nombre es Sabina Talero, yo trabajo para el Departamento Nacional de Planeación en Política Pública sobre Crecimiento Verde y agradezco, digamos, que haya sido profesor de la ministra porque ella hace un mes nos puso a pensar en el debate de si Colombia debería pensar en decrecimiento o seguir como, digamos, estamos pensando desde nuestra política de crecimiento verde, que tenemos una política de 2018 a 2030 para buscar que Colombia tenga opciones distintas a un modelo económico que no sea extractivista, sino que aproveche de manera sostenible su capital natural. Entonces yo quería preguntarle, en primer lugar, digamos, si nos podría ampliar ese concepto de cómo se entiende el de crecimiento y qué diferencias podría entenderse con el concepto de crecimiento verde, que si bien nació un concepto de la OECD por ahí en el 2009, ha estado desarrollándose. Y lo segundo es, ¿qué es lo que debe suceder para que el concepto de externalidades políticamente tenga un efecto para que la extracción de materias primas sea tan costosa que haga necesario que la economía circular tenga viabilidad? Es decir, que antes de pensar en extraer, tengamos que pensar en mirar cómo podemos todo ese material, por ejemplo, de residuos de construcción y demolición, cómo lo necesitamos reciclar para volverlo a integrar en la economía y no plantear como lo más económico ir a extraer el recurso otra vez, digamos, aumentando la contabilidad que usted nos decía de los 100.000 millones de toneladas al año. Gracias. Okay. En cuanto al crecimiento verde y las externalidades, las preguntas están muy bien formuladas, pero yo creo que el crecimiento verde es una contradicción si tú piensas, por ejemplo, en una economía como la catalana, por ejemplo, o la alemana, ¿no? ¿Cómo puedes crecer todavía más de lo que has crecido, que en términos de energía, ¿no? Para dar un dato técnico, estás a 150 gigajoules por persona y año. Estas 3 gigajoules es lo que se come en un día, 2.400 kilocalorías, un poco más, un poco menos una persona, ¿no? Estos son 3 al año, 3 gigajoules. Y estamos a un nivel de energía, lo que se llama exosomática, fuera del cuerpo, para ir en automóvil o venir aquí a Colombia en avión, como yo mismo, hace 3 días, muchísimo más alto, ¿no? De 150 o hasta 200 gigajoules al año, ¿no? La comida 3 y todo lo otro 150 o 200. Esta es la diferencia en energía. En materiales, hay gente en el mundo que vive con 1 tonelada de materiales al año, porque será como medio kilo al día de la comida o 1 kilo, ¿no? Y todo el resto, pues madera o, en fin, una casita que tenga o algo así, 1 tonelada al año. Y otros que el promedio, como en Europa, es 20 toneladas al año por persona de todos los materiales conjuntamente, como ya he estado explicando antes con esto de los 100.000 millones, ¿no? Multiplicas estos 20 que te da esto. Entonces, hay muchísimas diferencias. Entonces, crecimiento verde, si ya estás a este nivel tan alto, lo que tienes que hacer es decrecer, pienso yo. Y llamarlo verde, que es como una especie de, bueno, yo llamo, aquí se usa jaculatoria en la iglesia, ¿no? Cuando vas, no sé si ustedes van a la iglesia, yo no voy mucho, pero cuando yo era pequeño había letanías y decías algo y decías ora pro nobis o Kyrie eleison, esto se usa todavía, así como para no pensar, la gente dice una fórmula así medio sagrada. Y yo creo que esto no es sagrado, pero el desarrollo sostenible, ora pro nobis, crecimiento verde, Kyrie eleison, pero no para burlarme de la iglesia, sino para decir que es algo que no se ha reflexionado lo bastante cuando se dice algo así. Se dijo el Green New Deal y todo esto después de 2008-2009, porque los neoliberales se empezaron a convertir, en economistas keynesianos que pensaban, si hay una crisis económica, que haya más gasto público, ¿no? En los países, en Estados Unidos, Europa, que haya más gasto, en Corea, en Japón,
que haya más gasto público. Pues puesto a hacer gasto público que sea ecológico, pero molinos de viento, que sean así placas solares, ¿no? Me parece bien, o sea, que haya una economía verde me parece bien. Que esto sea compatible con el crecimiento en el mundo no me parece bien. Y Irene Vélez, la ministra que se ha formado en Europa en su doctorado en geografía política, pues lo conoce estos debates y por esto le salió esta palabra de crecimiento en una conferencia de prensa. Yo la conozco en persona, y interpreto que luego se asustó cuando dijo esto y vio que los periodistas se le echaban encima para que explicara lo que era, ¿no? Es como si ustedes ahora, todos vienen aquí y dicen, ¿qué estás diciendo? Pues claro, si uno es joven, así, pues se asustó. Pero aparte del susto, que no lo he dicho, yo creo que tenía razón. Los países del norte tienen que decrecer porque las externalidades es una buena palabra que mucha gente antes no usaba y ahora se ha popularizado. Quiere decir, los efectos, en general negativos, se parecen mucho a pasivos ambientales, ¿no? Pero tú has dicho que a ti te han enseñado, por aquí corre un libro mío, había dos personas que llevaban un libro mío de texto de economía ecológica, que no sé si todavía están aquí. Dos estudiantes están aquí, lo puedes enseñar, porque claro, este libro demasiado gordo para ser legible y que produce somnolencia rápidamente, pero en este libro hay todo un capítulo de externalidades, que lo voy a resumir diciendo que las externalidades no son fallos del mercado, sino son éxitos en transferir costos a otros grupos sociales o a generaciones futuras o a otras especies. Externalidades quiere decir daños, bueno, beneficios también, pero estamos hablando de daños que no están medidos en el mercado, ¿no? El mercado dice, tú compras una onza de oro, ¿no? A $1.000 y los $1.000 no llevan implícito ni explícito el costo social de la minería a cielo abierto, el cianuro, el mercurio, todo esto no está, el daño. Y esto lo llamamos externalidad porque está fuera del sistema de mercado donde se forman cantidades y precios que se intercambian. En el imaginario de los economistas ortodoxos, ¿es verdad? Pero la vida de los economistas ortodoxos, o sea, el imaginario es un poco corto, porque las externalidades, por decirlo así, quizás son mayores que las internalidades. El cambio climático, mayores o menores se puede decir. Yo creo que no se pueden medir en las mismas unidades muchas veces, ¿no? Si el cianuro de la mina de oro mata a los animales o a las personas, ¿cuánto vale esto en dinero? Bueno, depende si están asegurados, serán más caros, serán no. Si son pobres, son baratos, ¿no? Si son otros animales, es gratis. Entonces yo creo que externalidad es la manera de esconder un poco la realidad. Y hubo un economista que se llama Carl Wilhelm Kapp, si tú eres economista, de los años 50, dijo esto que yo he repetido. Las externalidades no son fallos del mercado, que si el mercado se extendiera podría internalizar en el mercado todo esto, sino que son éxitos en transferir costos sociales. Ahora, para una dirección general de planeamiento económico, yo encuentro que esto es un poco fuerte, pero quizás a este gobierno le gustaría, quizás te ascienden todos. Y además otra gente diría otra cosa, o sea, yo soy un poco radicalista. ¿Qué veo yo? ¿Qué aspiraría? Lo respondo como habitante. Y es que habría que enfatizar más el esfuerzo en cultivar al recurso natural más importante del territorio, que son las personas, los seres humanos, para poder administrar, para que el ser humano administre sus propios recursos. Me parece que ahí se debe fortalecer enormemente esas directrices. Primero, reforestemos las conciencias de los seres humanos para que cada uno haga lo que le corresponde. Esa es mi aspiración, es lo que